Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS 16, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Nuestro invitado de hoy es el doctor Maximiliano Rusconi. El doctor Rusconi es abogado de la UBA, es doctor en Derecho y además es catedrático. Se desempeña como titular de Derecho Penal y Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y además tiene y ha tenido a su cargo muchísimas de las causas mediáticas que hoy día a día vemos en los medios y además de mucha trascendencia política y jurídica. Ya le damos la bienvenida a nuestro invitado, doctor Rusconi, buenas noches. Un gusto realmente tenerte nuevamente en nuestro programa 40 minutos. No, el gusto es mío. Me encanta que tengamos esta oportunidad de charlar. Buenísimo. Maxi, lo que primero quiero preguntarte es, con todo este tema del desarrollo del lawfare y lo que vimos que ha estado pasando en Brasil, el procesamiento del ex juez Moro, vos cómo estás viendo la evolución del tema en Argentina después de lo que ha pasado en este tiempo en Brasil. A ver, en la Argentina yo veo que ha habido una evolución en la certificación del desastre, ¿no? Es decir, en este sentido, yo creo que el papel de Cristina Camaño, por ejemplo, en la AFI, algunos otros episodios como las contradicciones de los que hasta hace 2 minutos eran testigos de estrellas arrepentidos, como Centeno, bueno, la revisión de algunas... Es decir, es como que se ha certificado el desastre cada vez más, y en eso me parece que ha habido algún avance en cuanto a la conciencia social de lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Ahora, me parece que todavía estamos en una enorme deuda. Lamentablemente casi no se ha hecho nada desde el gobierno, ¿no? Es decir, lo tengo que decir con mucha tristeza, pero se ha hecho, yo diría, casi nada, digamos, ¿no? Es decir, un desastre ético e institucional como lo que hemos vivido en la Argentina merecía una gran transformación judicial, me decía enviar señales muy contundentes de oposición a ese modelo de desastre comunitario, y no porque lo digamos nosotros, sino porque el propio presidente lo anunció como uno de los ejes esenciales cuando dio su discurso en la Asamblea Legislativa, ¿no? Su discurso de Asunción. Con lo cual, bueno, ahí lamentablemente debo decir que hemos perdido más de 2 años, ¿no? Uh-huh. Maxi, recientemente escribiste 2 artículos bien interesantes, uno se publicó en Infobae y el otro en el portal de Identidad Colectiva, donde lo haces a modo de interrogante y eso motoriza su lectura también, ¿no? En el primero vos hablás de ¿y si democratizamos la administración de justicia? Y el segundo es vinculado a Centeno, después lo tocamos también, pero en más allá de hacer como un recorrido histórico sobre lo que significa el litigio, ¿no? El litigio en las distintas etapas y su vinculación concreta o el eje del pleito teniendo a la justicia como asegurador de lo que podría ser el poder real, vos también planteás ahí la necesaria democratización de la justicia y estamos viviendo un frustrado proyecto de ley sobre la reforma de la Administración de Justicia que ya ha perdido estado parlamentario. ¿Vos ves posible recrear un escenario de discusión parlamentaria, un escenario de nuevo proyecto de cara a la sociedad y para debatirlo realmente? Sí, yo creo que, y eso es un poco el objetivo de este primer artículo que mencionabas, Lali, que yo creo que o hay que buscar consensos en lugares donde los consensos se obtengan, o hay que dejar en evidencia que hay un sector de la sociedad y de la identidad política que niega a ver lo que todos vemos. Y yo digo, a ver, que hay que democratizar la justicia
de modo refundacional, me parece que es indiscutible. El artículo lo que deja, digamos, en evidencia es que, y esto lo hemos naturalizado, ¿no? Pero cada vez que había un golpe de Estado en la Argentina, todo fue tocado, menos los sistemas judiciales, ¿no? Es decir, ni Uriburu sintió que tenía que modificar la Corte Suprema. De hecho, identificó bien que estaba bien que deje esa Corte, que fue la que legitimó la legislación de facto, ¿no? Entonces, que la Argentina haya pasado que de tantas interrupciones democráticas, de tantas tragedias y sangrientas tragedias, un viernes a la tarde, el lunes siguiente, a la mañana, a 7:30, estén siendo los jueces y funcionarios judiciales a trabajar y a comer las medialunas como si nada hubiera pasado, me parece que eso es eso que está en nuestras conciencias éticas comunitarias, en nuestra historia como sociedad, debiera ser uno de los ejes fundamentales de nuestra revisión de qué hacemos, qué ha pasado, qué hemos permitido que el sistema judicial desde ese momento hasta ahora, con diferentes matices y con diferentes cosas, sea cómplice de las peores barbaridades que han sucedido en la Argentina, ¿no? Yo creo que hoy está claro, y yo no puedo concebir que ni siquiera en los discursos más derechizados se incorpore la idea de que hoy en día, por ejemplo, hay un golpe de Estado y los jueces el lunes a las 7:30 están en sus despachos como si nada hubiera sucedido. Me parece que desde ahí tenemos que empezar, desde lo básico, desde lo que es indiscutible, de lo que nadie puede, o sea, acá no hay grietas, me parece, quiero imaginar que a nadie se le ocurre que pueda haber una interrupción democrática y un sector uno de los tres poderes del Estado pueden funcionar cuando no hay parlamento, o cuando todos los funcionarios elegidos electoralmente, digamos, la conducción política elegida electoralmente del Poder Ejecutivo, es echada a patadas. Entonces, ¿qué pasa en el ADN del sistema judicial que ha permitido esto? Incluso, no es fácil decirlo, porque hay gente que uno tiene mucho cariño, que admira, y que bueno, que ha sentido, pero esto no es para recaer sobre ellos, ¿no? Pero ¿qué tan naturalizado podría estar eso? Que jueces que hoy consideramos que han sido incluso valientes, ¿no? Que en sus cargos han avanzado en los habeas corpus, etcétera, sin embargo han sentido que podían cobrar el aguinaldo en junio o en julio. Entonces, digo, algo ha pasado y necesitamos revisar esto, ¿no? Me parece que es una lástima que no podamos, y habla de nuestra inmadurez política, ¿no? O sea, de falta de valentía política en algunos y de ser cómplices de lo peor de los modelos institucionales, digamos, en otros, que no podamos sentarnos a revisar un modelo judicial que está acabado. Este sistema judicial ha permitido las peores cosas en la Argentina. Entonces, me parece que, yo no concibo que hayamos perdido, Lali, 2 años y medio sin poner sobre la mesa, sin siquiera poner sobre la mesa un proyecto de transformación judicial. Digo, esto es inadmisible. Digamos, cuando hace un tiempo, hace unos meses, cuando salió el fallo sobre el Consejo de la Magistratura, ese desastre de la Corte, me preguntaron, obviamente el periodista con muy buena onda, digamos, muy comprometido, pero me decía: Maximiliano, ¿no te parece que esto pone un obstáculo en el camino de transformación judicial? Digo, a mí me encantaría ver en ese fallo, digamos, hacerle pagar el costo de que no hay una transformación judicial por ese fallo. Pero sería injusto para esos cortesanos decirle, o sea, esos son culpables de casi todo, pero no de que no haya una reforma judicial por ese fallo. Digo, para que algo se frene, tiene que estar andando. Y acá no hubo todavía ningún proyecto de reforma judicial. Cuando el presidente es el que puso en primer lugar en el eje, digamos, de su estándar de dignificación institucional, digamos, definió la reforma judicial como obviamente indispensable, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que tendríamos que estar contando las horas que estamos perdiendo minuto a minuto al no enfrentar una reforma judicial o al definirla con pequeñas cositas. Me parece que tenemos que encarar una gran transformación.
Y más sobre todo cuando la reforma judicial esta no tuvo un debate público, no tuvo un debate institucional, no intervinieron las universidades, pero sí el presidente, digamos, creó una comisión de fortalecimiento justamente para ver cuáles serían los puntos sensibles para armar el esquema de la reforma. Y también vos, por tu pertenencia también o tu acompañamiento a los organismos de derechos humanos, tuviste oportunidad de entrevistarte con el doctor García Sayán, en su momento relator de Naciones Unidas para la Independencia del Poder Judicial, y él envió una serie de cuestionamientos, una serie de inquietudes al país que se presentaron en noviembre del 19, y ni esa nota tuvo respuesta por parte del gobierno del presidente Macri, ni tampoco por parte del gobierno actual, con lo cual esos dos ejes, digamos, consejo de fortalecimiento con conclusiones bastante claras que se pueden o no compartir, pero las hay, y los interrogantes en cuanto a la falta de dependencia del Poder Judicial en la Argentina por parte de García Sayán son claramente disparadores para reencauzar un proyecto de reforma serio. ¿Pensás lo mismo? Sí, totalmente, Dari, lo que acabas de decir es muy importante, es decir, porque uno, digamos, si hablamos así de realismo político, uno siempre plantea cómo a quien tiene buenas intenciones reducirle el costo político, ¿no? Digamos, para decirlo en términos muy empíricos, muy realistas. Y la verdad, yo no imagino un escenario de menos reducción de costo político que tener un informe del relator con residencia en Ginebra, el redactor de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial diciendo que todo era un desastre, y un comité integrado, por ejemplo, por Enrique Bacigalupo, digamos. O sea, en la historia del derecho penal argentino hay dos grandes juristas por encima de todos los demás, que son Zaffaroni y Bacigalupo. Y encima uno puede decir, bueno, Zaffaroni, digamos, yo tengo mucho cariño y admiración a Raúl, pero uno puede decir, bueno, está en la Argentina, tiene su ubicación política, obviamente, como todos nosotros. Bacigalupo hace, qué sé yo, 40 años que está en España, fue miembro del Tribunal Supremo, es decir, tiene una mirada, en todo caso, más allá de que haya obviamente una ideología también en él, pero una mirada desapegada del pequeño internismo político argentino. Entonces, en ese informe se planteaban un montón de caminos de transformación. En el informe de García Sayán, un funcionario que no es cualquiera, más allá de que no hubiera sido el relator de Naciones Unidas, García Sayán es una persona, digamos, un experto en sí mismo, digamos, antes de ser relator. Llegó a ser relator porque antes era el jurista más importante de América en materia de reformas judiciales. Y es peruano de nacimiento, digamos, no tiene ninguna sospecha de parcialidad, con lo cual yo no entiendo cómo, realmente no lo entiendo, es decir, no entiendo la pasividad frente a un escenario que podría haber sido absolutamente favorable desde dos lugares que le daban una legitimidad más allá de la discusión política a la necesidad de la reforma judicial. Y claro, cuando el tiempo va pasando, hay que hacer estos esfuerzos que haces vos, Lali, por recordar estas cosas que han sucedido, porque la gente se va olvidando. Digamos, realmente, y yo además quiero decir, por supuesto, el hambre de nuestros compañeros, de la gente que la está pasando mal, sin duda es una preocupación de primer orden. Pero ojo, porque en el mismo nivel están las preocupaciones por el Estado de Derecho, por el sistema republicano. En muchas ocasiones, en diferentes etapas del desarrollo humanitario, hemos encontrado que hubo gente que arriesgó su vida por el Estado de Derecho. Entonces, no creamos que hoy el proceso inflacionario impide pensar sobre la reforma judicial, ¿no? Porque me parece que lo que no estamos, sinceramente, el riesgo que corremos es no hacer nada con el problema inflacionario y no hacer nada con la reforma judicial, ¿no? El peor de los mundos. Lo peor.
Me quedé pensando cuando hablabas en la excusa inveterada de la correlación de fuerzas y por ello no plantear algunas cosas o no sentarse a debatirla. Y por otro lado, que los dos juristas que mencionaste, tanto Bacigalupo como Zaffaroni, han dicho o han planteado la necesidad de la ampliación de la Corte en esta etapa del país, en este momento. Y la verdad que lo que se ha hecho, no digo oídos sordos, pero hoy por hoy, los proyectos que están en discusión en relación al aumento de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tienen también un final incierto, ¿no? Tienen también mucho camino que recorrer. Sí, bueno, lo que decís de la relación de fuerzas debe ser las frases que más me sacan de quicio. A mí también. Yo lo que quiero decir es, digo, esto se lo dije a varios de los interlocutores que me han argumentado, algunos buena gente, obviamente, muchos, casi todos buena gente, explicando, bueno, pero digo, ¿desde cuándo las grandes transformaciones se han hecho con una correlación de fuerzas favorable? Claro. Siempre han sido heroicas, siempre cuanto más importante la transformación, más sana, más a favor del pueblo es, más se opone genuinamente a los factores de poder. Siempre hay que generar épica, digamos, y hay que pelearla, hay que lucharla, y al principio la lucha se pierde, pero aunque sea, hacemos testimonio de que nosotros peleábamos del lado de los buenos, y ellos están del lado de los malos. ¿Son más los malos? Puede ser, pero que quede claro, que nosotros éramos minoría en la discusión, pero proponíamos, hasta que en un momento esa pelea, si uno está del lado de la verdad, del lado de los principios, del lado correcto, la pelea se gana. Bien. Pero claro, si uno no la da, porque espera los números no van a venir, no es magia. Nuevamente, ¿no? Esa frase conocida. La verdad que yo coincido. Esto no es magia, es hacer. Esto, bueno, yo sinceramente no soy un político, pero me parece que es la esencia de la política, ¿no? Se transforman realidades desde lugares obvio, siempre uno que está del lado de estos principios tiene menos poder que los demás. Bueno, hay que construirlo, y se construye con la gente, del lado de la comunidad, en primer lugar. Y la segunda cuestión, lo de la Corte es indispensable. Pero que nadie crea que la discusión pasa por ver cómo logramos algún voto favorable. Sinceramente, sería mezquino. Me parece, ¿no? Decías, Lali, perdón. No, digo que sería mezquino pensarlo en esos términos, con la realidad tan terrible que hay hoy. Bueno, obviamente, a ver, hay que recordar cuando se produjo la última gran transformación judicial del lado del compromiso comunitario, ¿no? Que fue en el gobierno de Néstor Kirchner. Ingresaron dos mujeres, una de ellas Carmen Ajibay y la otra la doctora de Nolasco, Jaito de Nolasco, ¿no? Yo quisiera que se revisen los votos de esas dos mujeres propuestas por el Poder Ejecutivo en ese momento y cuánto han favorecido al gobierno de turno. Claro. Nos llevaríamos una sorpresa. Han votado sistemáticamente, salvo en alguna ocasión, pero muchas veces en contra de lo que seguían los intereses del gobierno que la propuso, ¿no? Me acuerdo, yo no lo viví personalmente, pero me cuentan que una anécdota de Carmen Argibay, que la pintaba de cuerpo entero, una vez que es propuesta y fue aceptado, le dieron el acuerdo del Senado, visitó a Néstor Kirchner y le dijo: lo vengo a saludar porque va a ser la última vez que hablemos. Bien, sí. Y esto parece que es absolutamente raro porque me lo han contado desde varias fuentes. Entonces, digamos, ¿por qué piensan que una transformación judicial está vinculada con esos intereses mezquinos? Ahora, esto desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista operativo es necesaria la reforma. Yo hice un análisis que, bueno, podemos discutirlo empíricamente, no soy un experto en el trabajo empírico, pero me acuerdo que en el año 2018 la Corte, que se venía hablando de su ineficacia, para demostrar eficacia, publicaron los números de cantidad de casos que circulaban y se resolvían por año en el máximo tribunal. Tomando esos números,
creo que el dato daba de que salían por día hábil, ¿sí?, 28 sentencias o decisiones de la Corte por día. Primer dato. Eso más allá de las lecturas de otros casos que no son resueltos ese día, ¿no? Bueno, ¿alguien cree que la Corte, con 4 miembros o 5, los que sean, pueden resolver 28 sentencias, salvo que estén confesando una indignidad que es la delegación de funciones? Es decir, claro, da lo mismo que en la Corte estén 4 o 5, quien sea, porque los que resuelven los casos ni siquiera son los cortesanos. Entonces, pero además del propio análisis de las materias que se resolvieron en ese momento, en ese año, que fue el año que informó la propia Corte, son números y decisiones de la Corte, resultaba que el 90% de los casos, o sea, a ver, en la Corte, ¿qué cosas llegan a la Corte normalmente? Casos penales, eventualmente casos contenciosos administrativos, y el gran porcentaje también de casos laborales, ¿no? Después hay otros, pero un 90% de asuntos tienen que ver con estas materias. Bueno, ninguno de los 4 juristas que tenemos, por decirlo de algún modo, tiene especialidad en ninguno de esos 4 casos. Entonces, obviamente esto demuestra salidas de poca calidad, salidas con delegación de funciones, que son falsedades ideológicas. Entonces, la Corte es un desastre. ¿Alguien puede discutir que la Corte es un desastre? Entonces, la cuestión es, destinamos el esfuerzo para poner uno más, para 5, o hacemos una Corte en serio que represente algunos de los fenómenos a los cuales hoy en día hay que dar respuesta. Me parece que el federalismo es un tema interesante, y me parece que la diversidad de género, obviamente, también. Entonces, bueno, hay que pensar una Corte, pero hay que pensarla más allá de que esto es importante, digamos, y hay que caminar ese camino sin dilación alguna, pero también hay que, paralelamente, hay que discutir un nuevo modelo judicial. Perfecto. Maxi, te saco del tema ahora y vamos a tu segundo artículo, que realmente me pareció muy interesante. El artículo habla, y si leemos, los cuadernos de Centeno, y la verdad que el contenido es muy claro y es muy gráfico, sobre todo en un momento donde hay tanta confusión. Los medios monopólicos se han encargado de mandar un mensaje absolutamente diferente a todo lo que puede estar pasando realmente en la causa. Por otro lado, me parece importante esta decisión, aunque tardía, del juez de la causa, de peritar efectivamente los cuadernos que, según el propio autor, entre comillas, los quemó, y ahora no sabemos qué cuadernos son los que efectivamente están reservados. ¿Por qué no nos contás para que nuestra audiencia entienda, a grosso modo, de qué se trata este tema? A ver, todo lo que circuló al lado digamos, no al lado, alrededor de la llamada causa cuadernos, digamos, por decirlo de algún modo, todo fue un espanto. Digamos, alguna vez mi cuñado, para describir la situación gráfica más o menos cómica, me dijo: es una mezcla de Tren Fantasma con Montaña Rusa. Bueno, esa causa es mezcla de Montaña Rusa y Tren Fantasma, ¿no? La primera cosa que hay que decir es, en base a los dichos de Centeno, en base a la, entre comillas, la credibilidad de Centeno, se encarceló a mansalva un conjunto de funcionarios del gobierno anterior o ese último año, ¿no? Es decir, funcionarios de un sector de la política argentina, ¿sí? A mansalva, Se los encarceló a algunos, se los encarceló por un tiempito mientras se los ablandaba, usted tiene que decir tal cosa. Mientras esté pensando en lo que va a decir, lo encarcelo unos días, y después lo convoco, lo vuelvo a llamar en 3 días, o en 4, o en 10, o en 2 meses. Ahora pensemos cuán creíble debe ser un testimonio para que, en base exclusiva a ese testimonio, yo decida privarle de la libertad sin ningún tipo de razón procesal, por supuesto violando la regla de libertad durante el proceso, privarle de la libertad a un conjunto de funcionarios. Ese testigo arrepentido, imputado, tan creíble, en un momento dijo que los cuadernos los había quemado. Antes de decir que los había quemado,
le dijo a Stornelli en un raid que se hicieron por toda la provincia de Buenos Aires, que estaban en tal lugar, en tal otro, y están las fotos y los videos de Stornelli saliendo desesperado con el sujeto a buscar los cuadernos del testigo creíble. Bien, ahora, un testigo que dice que los cuadernos los quemó, eso ya demuestra que ese sujeto no es creíble. Pero cuando uno lee los cuadernos que yo hice, digamos, que estoy haciendo a poquito una pericia totalmente privada, sin ningún tipo, esto es casi sentido común, un poquito más que sentido común lo que estoy haciendo, ¿no? Son 8 cuadernos, algunos no son cuadernos, sino que son blogs, no todos son Gloria, esto digo medio irónicamente, pero bueno, porque los títulos de los diarios. Y uno ve una primera cosa, de esos 8, yo diría que hay 4 o 5 que no tienen ninguna relevancia. Justamente, ¿cuáles son? Los que en los cuales Centeno hace anotaciones, ¿sí? En blogs muy baratos, ¿no? Después parece que alguien lo ayudó porque empezó a comprar cuadernos encuadernados, ya es otra historia ya. Pero acá no hay ningún relato, y hay 5 o 6 anotaciones por día, en donde dice, fui con tal persona a tal lugar, hice 15 kilómetros y volví. Estuve de tal hora a tal hora a disposición, aunque no me utilizaron. Después llevé a tal persona a tal lugar y volví. Anotaciones típicas y genuinas de alguien que cumple esa función. Claro. Hasta ahí está todo bien, pero no hay ningún aporte relevante de nada, ¿sí? A partir de ese momento empieza un cambio absoluto, que debe ser casualidad, Lali, porque yo no quiero ser mal pensado, coincidía con el año electoral, ¿no? O cercano al año electoral, o cercano a el último año, que siempre son más débiles políticamente del gobierno que estaba en ejercicio del poder. Y ahí uno nota un conjunto de cosas que son enormemente... Primero cambia totalmente, esto es visible, no hace falta un perito, cambia la grafía. Es decir, quien escribió los cuadernos últimos, seguro que no es la persona que escribió los primeros cuadernos. ¿Quién lo hizo? No sé. Si hay que ver si la letra de Stornelli o de algún otro funcionario de inteligencia, no te lo digo en broma, espero que sea solo una broma lo que estoy diciendo, no lo sé. Pero seguro que quien escribió los primeros no es quien escribió los segundos, claramente. En segundo lugar, a partir de ahora, en estos cuadernos, hay un relato. Es decir, el señor decide, se da rienda suelta a su creatividad literaria, y hay relatos totalmente extensivos. Primera característica distinta segunda característica distinta o sea, la letra y el relato. Y tercera, hay una tercera característica totalmente distorsiva, que es que ahora ya no le interesa anotar todo lo que pasa en el día. Solo le interesa algunos episodios que pueden estar distanciados una semana uno de otro. Por ejemplo, el lunes 6 de junio dijo tal cosa, no escribió más, y después aparece de nuevo una anotación referida al 11 de junio. Y siempre son episodios que él califica de entregas de dinero. Y este es un punto muy llamativo también. Evidentemente, esto lo digo también con alguna ironía, pero la empatía que generaba Centeno con sus interlocutores era maravillosa, Nali. Porque, a ver, él participó de reuniones con la presidenta, claro, con ministros, vio cuando un secretario le daba tal cosa, le daba dólares y la cantidad de dólares, digamos seguramente, yo imagino, en un acto de corrupción imaginario, ¿sí? Los billetes, el que le va a dar, los cuenta con el chofer y le dice, mira, asegúrate que sean $150.000. Digamos, está claro que es una mentira. Digamos, y aparte se da cuenta, son siempre sobres cerrados, con lo cual él tiene algún poder especial, tendrá, tipo Superman, que puede ver a través del papel si son dólares, euros, pesos argentinos, la denominación del billete. La denominación. ¿No? Pero él tiene la capacidad de determinar si los sobres son con tanta cantidad, con tal otra. Y después hace secuencias, por ejemplo, lo dejé a tal en tal lugar. Él se llevó un paquete que contenía lo que sea para dárselo en el segundo piso de tal lugar a otra persona. Esa persona lo recibió, pero en verdad se lo iba a dar a tal otra persona y se lo dio a tal otra persona. Con lo cual, salvo que Centeno tuviera funciones de dron,
es decir, un dron chiquito que sigue al sujeto hasta el último episodio, todo eso es una gran falsedad, una vergüenza. Claro. Entonces, la primera cosa, y otra, no tengo, digamos, contradicciones, por ejemplo, en un momento anoto un episodio de tal día, ¿no? 3 de junio, ¿sí? Y después anoto un episodio del 28 de mayo. Digamos, con lo cual no hay una secuencia cronológica. Evidentemente esto es una reconstrucción, digamos, entre comillas, con falsedades históricas, pero una reconstrucción después de los hechos. Se sentó con alguien y armó un libreto, digamos. Claro. Bien. Entonces, la primera cosa que es llamativa es, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, porque acá las responsabilidades son varias, Lali, varias, no solo, Bonadío fue un desastre como juez, yo tuve la oportunidad de decírselo en la cara, con lo cual lo puedo decir ahora que ya no está entre nosotros, fue un desastre, una vergüenza como juez federal. Pero la responsabilidad no es solo de él, ¿no? El fiscal lo acompañó e incluso tenemos que averiguar qué pasó con la defensa de Centeno. Sí, porque el actual defensor de Centeno pide ahora una pericia sobre, digamos, o ver los cuadernos, no pide una pericia, pero pide ver los cuadernos que están. Reconocerlo. Recién ahora, recién ahora, después de tantos años, se le ocurre ahora pedir, pero ¿qué pasa? ¿No le interesaba defenderlo a Centeno o el pacto era que a Centeno no se lo defiende? Claro, claro, claro. Entonces, me parece que, y después, la justicia aprovechó, fue maravilloso que Centeno dijera que los cuadernos los había quemado, porque eso permitió un lapso de tiempo en donde, obviamente, la discusión era, bueno, ¿para qué vamos a hacer una pericia si hay solo fotocopias? Primero, hay que decir de que incluso de fotocopias se pueden hacer pericias. Por ejemplo, el tipo de caligrafía no requiere el original. Digamos, claro, eso se puede... Sí, a veces requiere original saber la antigüedad del texto, pero no el tipo de caligrafía. Entonces, que luego de todo lo que sucedió alrededor de esto, los jueces no hayan dispuesto una pericia, que recién ahora un juez se digne a hacerlo, lo cual lo aplaudo, me parece que demuestra el desastre que hemos vivido, Lali. Claro. Ha sido un verdadero desastre. Un desastre, sí, total. Doctor Rusconi, se nos está haciendo el tiempo, pero sí me gustaría, este año en la Feria del Libro, presentaste tu libro El Estado de Derecho en Peligro. Me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia por qué es importante, por qué es necesario, qué refleja, qué reflexiones has hecho, un panorama para que se motiven a leerlo, porque me parece un libro de consulta interesante, de mirada de esta época, ¿no? Sí, yo tengo, bueno, no quiero ser autorreferencial, pero tengo muchos libros escritos dirigidos a especialistas, ¿no? A quienes fueron siempre mis interlocutores. Claro. La verdad que debo decir que el diálogo con especialistas no me ha generado ninguna satisfacción, salvo episodios muy puntuales, no me genera nada, ¿no? Sobre todo en un país donde, bueno, si estas cosas pasan en la justicia, es muy claro que los jóvenes sienten que el camino de formarse, el de formarse en las garantías, el estudiar, el reconocer el estándar de garantías y derechos humanos en el mundo moderno, en el mundo actual, no es un camino que asegure ningún tipo de trascendencia en la vida, con lo cual, y algo de razón lamentablemente hay que darle. Claro. Yo creo que igual hay tipo de ese camino, pero bueno, con lo cual esta vez he decidido, desde hace un tiempo, que me interesa más escribirle al no especialista, ¿no? Al ciudadano de a pie. Lo hice, bueno, hay un sitio que administró con enorme generosidad y lo sigue haciendo Claudio Pose, que es Identidad Colectiva, pero a veces yo he decidido, además de muchos artículos que han sido publicados en Identidad Colectiva, he decidido publicar en espacios en donde la lectura, seguramente el lector es otro tipo de lector. Y lo hice a propósito. Entonces, por ejemplo, hay algunas cosas, y sinceramente debo decir que ha sido generoso conmigo, por ejemplo, Daniel Haddad, que yo seguro que no coincidimos en muchas cosas sobre el país, o qué sé yo, capaz que en alguna sí. Pero bueno, hemos publicado, he publicado en Infobae, por supuesto en Página 12. Bueno, esos artículos, al final, un día me di cuenta, y creo que acá fue
fue importante Víctor Hugo, que me insistía que había un hilo conductor de esto, ¿no? Claro. Y bueno, con la gente de Editorial Coligüe fuimos sacando, hay mucho material que se echó para mantener esta coherencia, este hilo, y ese es el libro, digamos, es como bien decís, una descripción a veces bajada a casos particulares de lo que hemos vivido en Argentina y cómo necesitamos todos. O sea, no es un problema, no es, a ver, el Estado de Derecho es una política pública que debe ser permanente siempre, no puede estar en tela de juicio. En los países que más o menos funcionan, hay un estándar que no se discute, digamos, y que no hay nadie que pueda embanderarse en una postura ideológica para decir que esta garantía no rige, ¿no? Tal cual. Así que bueno, eso se trata, ojalá, por supuesto en la editorial han tenido una paciencia directamente intoxicante con respecto al autor, pero bueno, ahí está el producto. Bueno, tuvimos hoy en nuestro programa al doctor Maximiliano Rusconi contándonos un poco de todos los temas vinculados a este Estado de Derecho en peligro que reúne muchísimos temas. Muchísimas gracias a todos por estar en nuestro programa. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías como en un burdel. Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS 16, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Nuestro invitado de hoy es el doctor Maximiliano Rusconi. El doctor Rusconi es abogado de la UBA, es doctor en Derecho y además es catedrático. Se desempeña como titular de Derecho Penal y Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y además tiene y ha tenido a su cargo muchísimas de las causas mediáticas que hoy día a día vemos en los medios y además de mucha trascendencia política y jurídica. Ya le damos la bienvenida a nuestro invitado, doctor Rusconi, buenas noches. Un gusto realmente tenerte nuevamente en nuestro programa 40 minutos. No, el gusto es mío. Me encanta que tengamos esta oportunidad de charlar. Buenísimo. Maxi, lo que primero quiero preguntarte es, con todo este tema del desarrollo del lawfare y lo que vimos que ha estado pasando en Brasil, el procesamiento del ex juez Moro,
vos cómo estás viendo la evolución del tema en Argentina después de lo que ha pasado en este tiempo en Brasil. A ver, en la Argentina yo veo que ha habido una evolución en la certificación del desastre, ¿no? Es decir, en este sentido, yo creo que el papel de Cristina Camaño, por ejemplo, en la AFI, algunos otros episodios como las contradicciones de los que hace 2 minutos eran testigos estrellas arrepentidos, como Centeno, bueno, la revisión de algunas... Es decir, es como que se ha certificado el desastre cada vez más, y en eso me parece que ha habido algún avance en cuanto a la conciencia social de lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Ahora, me parece que todavía estamos en una enorme deuda. Lamentablemente casi no se ha hecho nada desde el gobierno, ¿no? Es decir, lo tengo que decir con mucha tristeza, pero se ha hecho, yo diría, casi nada, digamos, ¿no? Es decir, un desastre ético e institucional como lo que hemos vivido en la Argentina merecía una gran transformación judicial, merecía enviar señales muy contundentes de oposición a ese modelo de desastre comunitario, y no porque lo digamos nosotros, sino porque el propio presidente lo anunció como uno de los ejes esenciales cuando dio su discurso en la Asamblea Legislativa, ¿no? Su discurso de Asunción. Con lo cual, bueno, ahí lamentablemente debo decir que hemos perdido más de 2 años, ¿no? Uh-huh. Maxi, recientemente escribiste 2 artículos bien interesantes, uno se publicó en Infobae y el otro en el portal de Identidad Colectiva, donde lo haces a modo de interrogante y eso motoriza su lectura también, ¿no? En el primero vos hablás de ¿y si democratizamos la administración de justicia? Y el segundo es vinculado a Centeno, después lo tocamos también, pero en más allá de hacer como